sesión del día de hoy, pues para que ustedes estén enterados. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos ahí? Listo, ahora sí. Jessica, bueno, listo. Bueno, quiero pues ante todo pues agradecerles y a ver, listo. Entonces es eso, por ahí hay un compañero, creo que Javier, que no le alcancé a dar el admitir, se fue muy rápido. Entonces, bueno, vamos a hacerlo entonces de una vez. Bueno, vamos a teniendo en cuenta pues que ya ahorita volvemos entonces con Beninet, que nos muestre ya digamos la situación que de pronto le gustaría pues dar respuesta. Entonces, eh, listo, entonces ahí estamos. Bueno, el día de hoy pues ya hemos estado pues viendo lo que es el tema de crear bases de datos, perdón, lo que es el tema de funciones financieras. Ya pues hemos hablado pues sobre el tema de pagos y demás. Vamos entonces en esta oportunidad, vamos a trabajar lo que es la herramienta del buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Esta herramienta es una de las que pues uno más puede usar pues en una base, en una tabla. Mm, y que pues puede empezar digamos a configurar pues también como con fórmulas saneadas y demás, pues ya si usted digamos así lo desea, pero eso es algo que usted pues va a determinar pues posteriormente. Y entonces lo importante en este punto es que usted pueda identificar primero que todo cada uno de los puntos pues, de lo que se desea hacer. Entonces, debemos en ese punto, aquí haciendo referencia al respecto, debemos entonces, primero que todo, vamos a ir mirando, digamos, toda la estructura de esta fórmula, porque se los puedo decir, es una fórmula pues, que uno mientras le toma la práctica, pues a veces sí se nos puede complicar si no entendemos bien la, la metodología para poder entonces poder aplicarla. Entonces, en el tema del buscar el horizontal y buscar en la vertical. En este caso, vamos a revisar, pues, en estos dos ejemplos, vamos a revisar la fórmula, cómo funciona y en ese sentido, pues vamos a explicar pues cómo hacer el orden. Entonces vamos a ir despacio, pues porque sí quiero que ustedes ya a partir de la explicación que yo les doy, digamos, ustedes puedan desarrollarla. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque a veces, si se los digo, mira, primera vez que me explicaron esto, que me pareció maravilloso, pero realmente no lo entendí bien, fue con la universidad y realmente pues se pierden muchas oportunidades, pero cuando no se hace una explicación adecuada al respecto. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? O sea, ¿qué es la función buscar en la horizontal y en la vertical? Son dos conjuntos de fórmulas, ¿cierto? Buscar V de vaca y buscar H de hacer. Va a ser en donde nosotros vamos a buscar, digamos en la vertical, vamos a buscar entonces vamos a buscar en el rango, pues en el tema de la columna que nos indique. Y la horizontal es porque vamos a buscar en la fila en la que nos indique. Entonces lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que cuando uno habla de esta, digamos, de esta celda, digamos, esta celda que tenemos acá, es C5, ¿cierto? O sea, C5 sería, digamos, en este caso, sería para explicar, digamos, a María Antonia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta celda, cuando nosotros hablamos pues al respecto de lo que es buscar horizontal y vertical, mirándolo desde esta tabla, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que cuando vamos a hacerlo de buscar la horizontal o buscar la vertical, no debemos entonces pensar en esta como una C5, como la C, no. Tenemos es que mirar que si nosotros tenemos toda esta tabla
para mí ya esta columna que está aquí al frente no es la B. Esta columna ya no es la B cuando yo hago esta selección, o sea, cuando quiero utilizar, es la columna 1. Esta ya no es la columna C, esta es la columna, en este caso, la columna 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, en este caso vamos a ver que tenemos 6 tipos de columna. ¿Y esto qué es lo que hace? Esto lo que realmente hace es que efectivamente ya esto se transforme en un entorno pues totalmente distinto. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar lo siguiente, y es que aquí vamos a tener 6 tipos de columna, pero ya aquí ya no va a ser la fila 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, sino que va a ser la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, la fila 5, la fila 6, hasta el 11, pues teniendo en cuenta que va a ser esto. Al igual cuando nosotros hablamos de esta otra tabla, ¿cierto? Aquí vamos a mirar que cuando nosotros miramos estas celdas que están pues bordeadas, vamos a identificar que cuando nosotros hablamos de esto, primero tenemos es que ver que cuando tenemos esto se nos va a transformar. ¿En qué? No en la columna B, ni en la C, ni en la D, ni la L, A, F, sino en la columna 1, en la columna 2, en la columna 3, en la columna 4, en la columna 5, cada vez que nosotros pues vamos a tomar pues estos datos. Esto es importantísimo porque cuando nosotros concebimos de que esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, la 4, la 5 y así consecutivamente, nosotros vamos entonces entendiendo cómo funciona esta formulación. Entonces, ¿por qué? Porque es que a veces cuáles las confusiones que hay, y es que pronto vamos a programar porque vamos a hallar este dato y resulta que no, tenemos que decirle la letra D o tenemos que decirle la fila 20, no. Lo que tenemos que hacer es primero identificar esta parte, cuál es la columna como tal. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. La composición que nosotros tenemos pues al respecto, cuando nosotros estamos hablando de lo que es la parte de las fórmulas, la fórmula va a tener esta estructura. Entonces, que es la que van ustedes, la que tienen ahí a continuación. Tanto buscar B, pues aquí permítanme un segundito, yo lo amplío un poco más, ¿cierto? Vamos a en este caso, voy a ampliar un poco más pues para que la veamos de esta manera. La fórmula, si ustedes se dan cuenta, tanto para buscar en la vertical o buscar en la horizontal, o sea, es decir, buscar en la columna o buscar en la horizontal, tiene la misma estructura. ¿Qué es lo único que ustedes ven que cambia? La columna, y aquí pues nos dice fila. Esta es la estructura. Igual pues va a ir separado por punto y coma si ustedes se dan cuenta. Ese es el segundo aspecto que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, tenemos primero el hecho de que va a transformarse, porque es que aquí cuando usted le va a decir la columna S, entonces en qué columna es la que tiene que buscar, y cuando le diga en la horizontal es porque usted va a buscar es en una fila pues correspondiente. Entonces eso es lo que usted tiene que tener pues muy en cuenta. Entonces esto digamos lo primero. Ahora, siempre que hablemos de valor buscado, va a ser digámoslo así, esa tabla es en donde vamos a buscar ese valor. Entonces, cuando nosotros vamos a mirar esta tabla, pues como tal, vamos a ver entonces que siempre el valor en donde vamos a hacer esto, en donde este sería el rango de datos. El rango de datos va a ser este siempre, entonces siempre lo vamos a buscar. Entonces es que yo siempre le voy a indicar así un rango de datos en donde pues yo voy a ir a buscar esto. Entonces esto es lo que usted va a hacer al respecto. Ahora, el valor buscado siempre va a ser, bueno, lo que yo necesito, digamos, buscar como tal,
lo que yo le doy de criterio, digamos en este caso, para que me busquen un rango de datos. Y en la columna, entonces lo que va a hacer es buscarme, entonces, en la columna cuál concuerda. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿qué es lo que va a hacer? Digamos, con buscar en la vertical, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las ventas. ¿Cuánto fueron las ventas que se tuvieron el día 9 de enero? Entonces, ¿qué es lo primero cuando va a buscar, digamos, en columna? ¿Qué es lo que va a hacer esta operación? Primero que todo, va a buscar entonces en la fila. Entonces, en la fila, ¿cuál es la fecha que nosotros le dijimos aquí en este caso? Le dijimos entonces el 9 de enero, porque es que me va a buscar las ventas del 9 de enero. Ya sabemos acá, pues por esto que es 731. Pero ¿cómo llega el Excel a esto? Entonces, el Excel llega a esto porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted le dice buscar V, que es buscar en la vertical, lo primero que va a hacer entonces es valor buscado. Listo, usted le da, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Listo, necesito buscar este valor, ya lo sabe. ¿En dónde lo va a buscar? Entonces, usted como lo va a limitar, ¿cierto? Le va a limitar esa parte. Lo que usted va a hacer es decirle, vea, búsqueme en todo este espacio que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está aquí es B4, ¿no? Pero aquí cuando usted ya lo selecciona todo, ya esto cambia a la numeración que nosotros tenemos acá en la parte superior y en la parte inferior. ¿Listo? Entonces ¿qué es lo que sucede en esta parte? Que cuando yo le digo buscar en la vertical, porque le voy a decir cuántas son las ventas que se hicieron el día 9 de enero de 2019, entonces es el valor buscado, ¿cierto? Es eso, entonces las ventas, listo. Entonces, el rango de datos ya lo hemos seleccionado y le decimos entonces la columna. Entonces esto es lo que va a hacer entonces aquí ya yo le indico, digamos, en qué columna es que está el dato que yo quiero. Entonces, lo primero que voy a hacer que lo inventan de 9 de enero, entonces cuando yo selecciono, qué es lo que hace Excel cuando ya termino toda la fórmula. Entonces primero busca, bueno, la fila, vamos a buscar primero fila. En esta, no, fecha no es igual a 9 de enero, 5 de enero no es igual, 6 de enero tampoco, 7 de enero tampoco, 8 de enero tampoco, 9 de enero, listo, ya encontramos la fila que nosotros debemos entonces buscar, en la fila en donde nosotros tenemos que buscar el valor que está siendo pues buscado, ¿no? Bueno, listo, entonces 9 de enero, y me dice, entonces ya tengo el rango de datos, porque ya lo he seleccionado, y entonces me dice en la columna. Entonces, como yo sé que lo que yo tengo, digamos, fíjense acá, que es 6, entonces, ¿qué pasa? Va a buscar. Entonces, ya tiene esta marcada, listo, ya sé que en esta fila, pero me dice, ¿en qué columna? En esta columna. Entonces, mira, columna 1, no. En columna 2 tampoco. En En columna 4 no. En columna 5 tampoco. Que es en columna 6. Entonces, aquí cuando ya junta esto, perdónenme, acá yo hago esto, y junta esto, o sea, hace primero esto, y después al buscar se da cuenta de esto, así de lo que hace entonces es encontrar este valor. Eso es lo que hace esa fórmula, buscar en la vertical. Primero, teniendo en cuenta los rangos, entonces empieza a buscar, o sea, le dice, listo, voy a buscar entonces el 9 de enero, listo, bueno, pero ¿en qué rango? ¿En dónde? Búsquemelo acá, en esto. Muy bien, entonces se transforma, ya sabe que es esto, y entonces le dice, bueno, entonces venga, yo voy a busco fecha, no en fila, porque como va a buscar es en la vertical, o sea, en las columnas, ¿cierto? Entonces dice, bueno, fecha no es igual a 9 de enero, 5 de enero no es igual, listo, ya tengo la fila, listo. Ahora sí, dígame, ¿hasta qué columna me voy? Hasta las 6, entonces 1, 2, se va 3, 9, 4, 5, hasta la 6. Entonces aquí ya encuentra ese valor. Entonces, al respecto, ¿no? Permítame un segundito, que es que tengo que leer espérate un momento. Sí. Un momento, por favor. Sí. Listo. Es eso. Listo. Aquí tengo, me está diciendo
Laura, que si podemos compartir una base de datos, claro que sí, la podemos compartir, claro que sí, la podemos trabajar. Y con respecto a las necesidades, ya como se lo decía Belovín, es que me estaba diciendo por WhatsApp, Laura, la compañera de ustedes, que si podemos compartir una base de datos. Entonces, claro que sí, sí, espérate ya, permítame un segundito, ya le respondo. Aquí estoy pues tomando pues el retorno que es el celular. Permítame un segundito, ya le digo, le voy a decir sí, entonces le voy a decir que sí, claro que sí, entonces que eh, eh, listo, 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 para que por favor entonces, listo. Listo, entonces ya le dije que vamos a compartir es eso, entonces ya pues está ahí, ahí ya pues ya le recibe pues el mensaje, espero que ya lo lea, entonces ese es esto. Eh, eh, pero es que Laura no ha entrado a formación, entonces sí, para que pues podamos trabajar en eso. Entonces, explicado esto, entonces ya les voy a decir cómo nosotros llegamos a esta parte. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer entonces aquí ya la programación. Aquí ya tenemos la programación pues como tal. Bueno, y lo otro es que cuando a lo último nos va a pedir si falso o verdadero. Falso o verdadero, lo único que va a referir es que pues es el resultado exacto o el resultado aproximado. Entonces siempre va a ir en estos casos, como vamos a manejar tabla de datos, entonces pues vamos siempre a manejar, en este caso vamos a manejar siempre falso, no porque indique que no es un valor que no sea real, sino que pues falso significa que es un resultado exacto. Y de hecho cuando nosotros utilizamos esto, pues necesitamos es exactamente, o sea, necesitamos en este caso lo que es pues como tal esa parte, ¿no? O sea, este dato. Entonces lo vamos a hacer, ¿listo? Entonces, aquí me van a permitir, vamos a incrementar pues un poquito el tamaño, pues para que ustedes lo puedan observar. Recuerden que aquí en la comprobación, aunque pareciera que está en blanco, ahí está la comprobación, aquí es en donde ustedes también pueden también practicar. Este ejemplo lo hago de esta manera para que pues ustedes puedan también hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta eso, miren lo que vamos a hacer. Entonces, igual, buscar, si ahí se denota suficiente, listo, buscar B, buscar en la vertical, perdón, buscar en la vertical, entonces vamos a abrir paréntesis, listo. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Como aquí ya lo tenemos programado, pues vamos a decirle, vea, búsqueme el valor que yo ponga ahí. Entonces ustedes la pueden cambiar y ya vamos a ver qué se puede cambiar. ¿Listo? Ahora, punto y coma. Listo. Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Ya te doy la palabra, ¿listo? Para que de una vez puedas hacerme también la posibilidad de compartir la base de datos. Listo, entonces, en buscar en la vertical, lo primero que vamos a hacer entonces, vamos a ver un poquito, es buscar V en la vertical, abriendo pues el paréntesis y entonces el valor buscado. Entonces, como la idea es que en este ejercicio vamos a buscar las ventas del 9 de enero de 2019, las ventas totales, ¿cierto? Entonces ya tengo prediseñado esta parte, entonces la voy a señalar ahí. Ese es mi valor buscado. Qué bien, listo. Ahora, vamos entonces a separar punto y coma. Recuerden que si ustedes lo hacen tal cual y no les funciona, es porque el sistema funciona con comas. Igual pues ahí también se lo van a indicar, pero generalmente es punto y coma. Hay equipos de cómputo, desconozco la razón, que los configuraron ya con coma, pero bueno. Continuando, vamos a decir el rango de datos. ¿Dónde está mi rango de datos? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Ya listo, porque es esta tabla, ¿no? Entonces, mire, fíjense que vamos a hacer esto y voy a seleccionar, vean. Voy a seleccionar todo mi rango de datos que va hasta ahí, hasta ahí. Entonces lo que yo les digo, ya eso se transforma en esto.
en estos números que están acá para cada una de las filas y se transforma en cada una de las columnas en estos números. Entonces deja de ser B, ya pasa a ser 1, C pasa a ser 2 y así consecutivamente. Listo. Entonces eso es lo que pasa en ese caso, digamos, con la matriz. Y vamos entonces, punto y coma, vamos a indicarle la columna. Entonces, ¿dónde es que están las ventas como tal? Entonces, están en donde, en la columna 1, 2, 3, vea. Cantidad de 5, valor, digamos en este caso es 6. Entonces yo le voy a decir, en este caso, 6, ¿cierto? Le voy a decir 6, que ese sería el indicador de columna. Y punto y coma, le voy a decir, si vea, falso. ¿Por qué? Coincidencia exacta. Aquí ya me aparece esta parte. Entonces aquí me dice coincidencia exacta. Entonces le voy a dar doble clic. Listo, falso. Cierro paréntesis, ¿cierto? Ahí ya pues cierro ahí el paréntesis y de una vez entonces nos va a dar. Entonces aquí sería 731.703 y resulta de que sí es ese valor. Entonces si ustedes se dan cuenta podemos tenerlo. Ahora, por ejemplo, vamos a decir que que hace el 14 de enero, entonces esto sería 624.043. Entonces vamos a cambiarle acá a 14. Ay Dios. Entonces vamos a cambiarla acá a 14, el 14 de enero. Y fíjense que 624.043 da el mismo resultado. De esta manera es que nosotros vamos pues a indicar pues cuál va a ser esa parte. ¿Listo? Entonces, esto es lo que uno tiene que hacer pues cuando busca en la vertical. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Y en esto yo quiero que lo entendamos. Primero el computador. Es decir, bueno, ¿cuál es el valor que usted está buscando? Ah, listo. Muéstrame cuál es el rango. Entonces usted selecciona todo el rango. Entonces lo primero que dice, listo, espéreme un momentico. Entonces ya, listo. Busco tal, de acuerdo al valor buscado. Aquí está el valor buscado, 9 de enero. Listo. O en este caso, digamos, bueno, hasta el 11, 14 de enero. Listo. ¿En qué columna está? Ah, que en la columna 6. Entonces, vea, columna 1, 2, se va acá 3, 4, 5 y se va acá a 6. Vea, el valor que usted está buscando es el 24. Eso es lo que está haciendo cuando toma esta parte. Entonces, eso es lo que es el tema de buscar en la vertical. Primero buscan las filas y después en las columnas. Finalmente en las columnas porque pues ya le indica. El buscar en la horizontal es al contrario. Entonces, si hay un valor buscado, vamos a mirar pues un rango de datos. Vamos a decirle en qué fila está, ¿cierto? Y pues finalmente pues vamos a hacerlo de esa manera. Aquí vamos a tener una diferencia pues, con respecto a eso, es porque vamos a tener que ser un poco más precisos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la tabla que vamos a tener aquí, digamos, fíjense que esta es diferente, va a tener los años, 1, 2, aquí va a estar los años, las filas van a ser 1, 2, 3 cuando seleccionamos todos estos rangos y entonces miren que las columnas pues van a estar aquí, listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a tener que hacer una variación. ¿Por qué? Porque cuando se busca en la horizontal vamos a necesitar pues, varios datos de acuerdo a esta configuración. Entonces nos tiene que decir primero, listo, sí, con respecto, digamos, a qué tipo de fila, digamos, de columna vamos a buscar y para que después nos diga el tipo de fila. Entonces, este es el valor que nosotros vamos a buscar, las ventas de febrero del año 2000 y la respuesta pues va a ser 31.111.000. Listo. Esa, digamos, es la respuesta. Entonces ahí, bueno, aquí tenemos la comprobación. Recuerden que yo aquí, pues, la idea es que ustedes cuando la tengan ahí, la veamos, digamos así, de esta manera, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, aquí es algo que tenemos la misma estructura. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta que le vamos a decir, el valor buscado va a ser febrero, ¿no? Entonces, la febrero en el año 2000. Entonces, aquí he creado, digamos, una pequeña lista de, así pues, así de menú emergente, pues que ya vamos a mirar. Y entonces, pues, he indicado, digamos, como tal, esta parte. Entonces, año, lo que es el año pues 2000, ¿no? Entonces, vamos a mirar entonces principalmente cómo, digamos así, se configura esta fórmula pues, al respecto, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo la configuramos. Vean, ¿sí ven? Entonces tomamos este valor y resulta que la columna
es este, pues que nos está diciendo, digamos, el año, en este, digamos, es el indicador de fila que sería el año 2000. Entonces, ese, digamos, es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque este es el que nos va a decir en qué fila pues vamos a estar. Este va a ser el valor que vamos a estar buscando, ¿cierto? Este valor buscado, y esta va a ser pues la fila como tal. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo lo hicimos. Entonces, ya tenemos estos dos, porque nos tiene que decir las unidades de febrero de 2000. Entonces, mire que aquí está. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este caso es decir igual buscar, entonces, en la horizontal. ¿Qué es lo que va a hacer cuando entonces digamos esto de buscar en la horizontal? Cuando nosotros estábamos acá arriba, primero que pasaba buscaba en las filas, ¿cierto? Pero aquí va a buscar primero, ojo, va a buscar primero ¿en dónde? En las columnas. Entonces pues va a buscar primero en las columnas a febrero, listo, la que se parece como tal, es la misma. Aquí está acá buscando el 9 de enero, entonces allí va a buscar entonces esa parte, listo. Entonces vamos a ir allí, porque va a ser el sentido contrario. Entonces, primero vamos a incrementar un poquito de aquí el tamaño, pues para que lo podamos ver, igual, entonces buscar, ¿cierto? En la horizontal, porque va a buscar es en la fila, ya no va a buscar en las columnas, sino en la fila, listo, vamos a verlo. Entonces, dice, valor buscado a febrero, fíjense que aquí va a estar, esta va a ser el tema de febrero, entonces ya se va a ubicar en donde, en la columna de febrero, listo. Ahora, va a decir, bueno, me dice, bueno, ¿en cuál matriz? O sea, ¿en dónde los datos? Mire, CRSM a estos datos. Listo. Entonces, esto es lo que usted va a tener en cuenta. ¿Se entiende? Esto es lo que se va a tener. Entonces, listo, ya buscamos esto y resulta que, vea, tenemos esas tres filas pues como tal, ¿no? Entonces, esto ya lo vamos a hacer. Vamos a irnos acá. Y de una vez, entonces, teniendo en cuenta esto, vea, fíjense que en el indicador de filas, aquí entonces vamos a decirle el año 2000, digamos aquí ya nosotros, aquí vamos a decir entonces, como es el año 2000, pues aquí ya lo tenemos marcado, pero ojo, aquí vamos a tener que decirle que 3, porque fila 1, fila 2 y fila 3, entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, ojo, fila 3, ¿no? Que sería ese del 2000. Ahora, vamos entonces a decirle ordenado, claro que sí. Entonces, falso va a ser entonces esa coincidencia y enter, listo. Entonces, aquí ya lo tenemos muy en cuenta. Ya tenemos el mismo valor. Entonces, ¿por qué? Porque le dijimos, vea, la fila, ahí estaba, 1, 2, 3. Entonces, ¿qué hizo? Primero llego y ¿qué es lo que hace con esta fórmula? Listo. Vamos a buscar entonces la de febrero 2000, la de febrero, listo. Entonces, las ventas de febrero, entonces vamos a buscar primero las columnas. Ah, bueno, febrero están aquí, listo. Entonces ya sé que es toda esta, listo. Ah, qué bien. Luego, entonces ya que tiene eso y que ya sabe que es esta matriz, entonces va a buscar, bueno, la fila. Entonces, como la fila empieza, fila 1, fila 2, fila 3, y de una vez llega a este valor. Eso es lo que sucede cuando nosotros entonces realizamos esta fórmula. Eso es lo que exactamente pues nos va a suceder. Ahora vamos a ¿qué? Voy a borrarlo un momentico y voy a hacer entonces, espérate, control Z, pero es para que volvamos a la fórmula que habíamos hecho. Entonces vea, si ve, L21, que es el valor que estaba buscando, B18 y de B18 a F30 es la matriz que que acá yo le indiqué, y la fila, vea, 1, 2, 3, entonces ya de una vez me busca este valor, listo, entonces de una vez para que me dé 3. Ahora, ¿por qué aquí año 2000? Bueno, aquí tenemos, aquí vamos a ver que cuando nosotros indicamos el año 2000 es ¿por qué? Porque nosotros tenemos es que empezar a buscar el tema pues de filias. Esto digamos se hace con la herramienta pues de índice. Entonces eso digamos es lo que nosotros pues vamos a tener acá. ¿Cómo hacemos esto? Pues para que sea exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? Digamos así como tal, digamos cuando nosotros tenemos esto de buscar horizontal, fíjense que nosotros tenemos valor buscado, tenemos acá el tema de la
fila, ¿cierto? La fila es estrés. Pero aquí la cuestión es la siguiente, y eso, digamos, eso es a lo que yo quiero, digamos, pegarme, y es que cuando nosotros, entonces, ¿cómo hacemos para poder entonces indicar esta columna? Porque, pues bueno, es muy fácil. O sea, es muy fácil acá en la fila 1, 2 y 3 cuando tenemos 13 filas, pero cuando tenemos 500 o 600, entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, vamos a hacerlo a través de la herramienta de lo que es el tema pues, de índice, ¿no? Entonces, igual índice, ¿cierto? El índice es el valor pues, de la referencia que vamos a utilizar. Digamos, esto va a ser la fórmula. Entonces, índice, vamos entonces a abrirla. Y fíjese que nos dan entonces como tal, pues, la referencia. Como tal para poder indicar entonces a cuál pues, se refiere, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a indicar acá. Vamos con todo esto, digamos con la matriz. Entonces vamos a ir a buscar pues, el tema de las referencias. Entonces este es digamos lo que nosotros pues vamos a desarrollar con este tema. Y entonces antes de eso vamos a mirar entonces la herramienta coincidir, ¿cierto? Coincidir pues para también referenciar. Entonces valor buscado. Entonces vamos a buscar entonces en este sería el valor buscado, la matriz en la que vamos a buscarlo, ¿cierto? Entonces fíjense que esta es la matriz buscada. Y el tipo de coincidencia, entonces, coincidencia exacta, que es igual a 0, ¿no? Entonces vamos a cerrar el paréntesis y de una vez, entonces, esto nos va a dar al respecto, ¿no? Entonces aquí ya tenemos como tal, pues, la coincidencia, pues, para que nos dé como tal el número de la fila, ¿listo? Entonces esto es lo que vamos a hacer pues, como tal para este parte. Entonces vamos a coincidir, vamos a hacer pues inicialmente el tema del índice y de una vez entonces indicamos el número de fila, ¿listo? Al respecto. Bueno, una pregunta con el tema de base, pues para no, digamos, ahí enredarlos un poco más. La base de datos, ¿quién la van a mostrar o cómo vamos a hacer entonces esa parte, por favor? Aló. Hola, profe. Sí. ¿Beni, andas por ahí? Sí. Sí, eso iba a decir, es que algunos quieren verlo, todo lo que estás enseñando, pero como con una base aterrizada al Sí. negocio. Entonces Beni tiene como una base y queremos pedirte el favor si se puede trabajar sobre ella. Entonces ella Sí, te lo envió en claro. el chat de acá. Listo. Entonces, ¿O Ana, tú la tienes? sí. No, Lau, es que estoy tratando de ubicar a Benji y no lo logro. Sí, porque ahorita ya me comuniqué, entonces claro, vamos a trabajar con esa ¿Ya base te y envió con la eso base? lo Entonces trabajamos. yo no. Listo. Entonces, Ah, dame un listo. segundo, sí. Ya la ubico. Dame un segundo, ya la pongo en el chat. Listo. Bueno, voy a estar aquí esperando un momentico, pues para todos para que lo coordinemos. ¿Listo? Entonces, espérate un segundito. Entonces vamos a hacerlo. Listo. Voy a pausar aquí un momentico. Bueno, vamos a estar haciendo esto. Listo. Listo. Entonces ya estamos acá. Ya permítame, ya les comparto la pantalla. Que sé que no están viendo nada. Voy a hacerlo. Entonces ventana. Bueno, vamos a hacerle pantalla completa. Toda la pantalla. Vamos a compartirlo. Listo. Bueno, vamos. En este momento ya ustedes están. Ah, listo. Ya lo están viendo. Entonces yo lo que estoy viendo acá, bueno, es esta. Ok. Listo. Entonces aquí tenemos. Aquí estoy viendo mm, bueno, esto no tiene nada. Esa es la hoja de datos. Entonces vamos a
Esta pues la vamos a eliminar, listo. Vamos a eliminarla acá. Según lo que yo estoy viendo, pues estos son pues ya servicios pues que ustedes que tienen, ¿cierto? Y acá pues bueno, acá tienen la cadena editorial, el color, bueno, acá estos datos, ¿no? Claro, aquí entonces, fíjense en algo, aquí ustedes tienen una gran cantidad, una gran base de datos en donde tienen pues diferentes datos, acá pues estos acá todos están en cero, me imagino que es por, aquí nada, listo, todo esto está sin programar. Entonces aquí es en donde ustedes pueden tener, espérate, ya, qué pena. Profe, es que están ceros porque Sí. eso es como una parrilla. Entonces, digamos que la información que está en cero, creería que se podría limpiar, eliminar esas columnas y dejar una área como limpia, Sí, porque digamos que columnas y eso no aplica porque pues son programas de televisión. O sea, ahí te dice total columnas, centímetros, entonces todo hace como hay medios que sí lo tienen, es decir, como es KS, muy probablemente, si mejor antes de borrar, pero igual, o sea, es una data de ejemplo, todo bueno, listo, los medios. listo, Okay. Por bueno. eso aparece cero cuando no aplica. Eso, listo. Entonces, aquí podemos entonces, cuando nosotros utilizamos la herramienta, permítame aquí, lo que es la herramienta pues, de buscar en la horizontal o demás, entonces aquí lo que nosotros podemos hablar es sobre digamos, sobre estos registros. Podemos entonces ir mirando lo mismo. Entonces aquí tenemos, bueno, sería la columna 1, la columna 2, la columna 3, así pues en general cuando hablamos del buscar. Y acá entonces sería pues la fila 1 o pues igual la fila 1 la podemos poner desde acá, eso digamos no hay ningún inconveniente. Lo importante es que pues ustedes aquí puedan seleccionar lo del tema de los datos. Ahora, ¿qué es lo que yo pues pudiera yo recomendar al respecto? Bueno, aquí tengo esta base de datos, pues que es el tema de las agencias, el subsector pues como tal, bueno, categorías y demás, los anunciantes, las marcas, los productos y entonces aquí están los medios en donde se va a transmitir, esto es radio, televisión nacional, el año de la transmisión, el mes entonces, me imagino que eso es desde el día, desde el año, mes, febrero, y ya pues el día desde que se transmitió, me imagino. Aquí pues el aviso, un tipo de aviso comercial, bueno, ahí no puedo, digamos así, bueno, entender esto, pero bueno, no importa. Ya aquí veo la referencia, bueno, circule, sí, listo. Aquí podemos entonces manejar esta parte. Bueno, listo. Entonces, vamos a hacerlo. Mi pregunta, digamos, en relación al tema de lo que estamos hablando, digamos en el tema del buscar la horizontal o buscar la vertical, mi pregunta va en este sentido. ¿Qué tipo de información es la que necesitaríamos nosotros encontrar si hablamos, por ejemplo, pues tal como hablamos a veces aquí cuando estamos hablando de buscar en la horizontal y buscar en la vertical? ¿Qué tipo de información es la que nosotros pues vamos a querer buscar en esta hoja? ¿Cierto? Entonces, esa digamos es la pregunta que yo haría. Entonces, ¿qué tipo de información es la que nosotros necesitaríamos como tal buscar al respecto para poderla acomodar? ¿Cierto? ¿Qué tipo de información pues podemos hacerla? ¿Listo? Pues para hacerlo. Yo que les propongo, vea, ¿saben que yo les propongo algo? Déjenme ya que tengo esta base de datos y yo entonces la adecuo también, bueno, los voy a escuchar ahorita y también entonces la adecuo también pues para los ejemplos, teniendo en cuenta pues las preguntas que de pronto se puedan enfrentar para el manejo. Entonces, bueno, yo vuelvo a la pregunta. ¿Qué tipo de filtro digamos podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que ustedes necesitan hacer con esta base de datos? Ahora sí los escucho. Aló. Pues no sé, digamos que yo veo que se podría usar el VLOOKUP, por ejemplo, no sé,
la casilla que tú escribas en tal casilla cuando se vaya a escribir el sector, entonces droguería o no sé, salud, bueno, diferentes sectores. O sea que aparece... Y que aparezcan todas las centrales que manejan ese sector, por ejemplo, o qué medios maneja ese sector. Eso sería una opción. Ah, ya, eso sería una herramienta, o sea, que yo si le digo sector droguerías me aparezca, permítame acá ¿Qué yo lo... clientes o qué centrales han pautado en el sector droguería, por ejemplo? Sí, o sea, O qué clientes han pautado en televisión, Caracol, en RCN, por ejemplo. Profe, eso no sería una función. Sí. digamos que apareciera, vea, digamos acá droguería y aparece así esto, ¿cierto? Esto sería más o menos lo que se quisiera, ¿cierto? Exacto, sí. Exacto, Pues, bueno. o sea, depende, ¿no? Pues digamos que según lo que estás viendo, yo lo haría, digamos que armar un cuadro, un filtro, donde yo le ponga en el sector droguería, sector salud, por el sector que yo necesite, y me filtre las centrales que ha tenido ese sector. O por ejemplo, canal. Entonces, que si yo le pongo RCN, de una me bote todos los clientes que han pautado en RCN tal mes. Pues poner varios filtros o varios que por fecha, por ejemplo, el mes. Entonces, yo quiero ver qué clientes pautaron en septiembre. Claro. Que los bote exacto. Pero digamos que lo que dice Laura en el tema de buscar, sí, también depende del contexto en el que tú lo vayas a poner. Porque se podría poner, si, no sé, qué clientes pautaron en septiembre con tales valores. No sé si se puede hacer con esos condicionales, con esa data. Bueno, con condicionales no tanto. Yo como lo estoy viendo de esta manera que pues digamos haciéndolo de esta manera así como yo lo estoy haciendo pues rápidamente, lo que podemos utilizar son filtros avanzados. Y eso lo podemos hacer con filtros avanzados. Es uno de los temas que también vamos a estar viendo. Pues, permítame el atrevimiento. Entro al programa de formación porque digamos es eso, porque yo lo que veo también es que pues sí y eso digamos es válido, que también de acuerdo digamos a esto es que también yo pueda resolver, si ustedes me pasan una base de estas es para que yo les pueda resolver también problemas puntuales, claro que lo puedo hacer como el tema de que le aparezca. Entonces de acuerdo a esto déjame mirar, ven les muestro lo que nosotros vamos dentro de lo que vamos a ver. Permíteme aquí, ligados ahí podríamos utilizar una pequeña macro para utilizar el tema de los filtros. Vea, filtro avanzado, lo vamos a ver. Entonces cuando estemos entonces ya vamos a mirarlo, digamos en el tema de autofiltros. Vea, inclusive es el tema siguiente. En el tema de creación de una base de datos es el tema siguiente. Estamos en buscar, como ustedes ven, estamos en todo lo que es el tema de la herramienta de buscar en la vertical y buscar en la horizontal. Y dentro de lo que es el tema de creación de bases de datos en Excel, ahí vamos a mirar esa parte. Entonces, bueno, ahí importación, exportación de datos, lo estaremos viendo pues de una manera pues ya más puntual, y vamos entonces a hacer el ordenamiento con el tema. Pues miramos este autofiltros y esto es un filtro avanzado. Lo que ustedes quieren ahí, voy a mostrarles y me voy a tomar el atrevimiento con los otros compañeros porque sé que de pronto ellos aquí este es un ejemplo de lo que ya digamos también de lo que vamos a manejar. Les voy a mostrar digamos es también parte de lo que uno ve en el tema de, ¿cómo es que se llama? En el tema de Excel avanzado, pues también uno lo ve, pero también ahí lo maneja Excel intermedio, y es lo siguiente. Los filtros avanzados. ¿Cómo funcionan los filtros avanzados? Los filtros avanzados vamos a tener un conjunto de datos así como estos que vamos a transformar también en una tabla, y en ese orden de ideas, permítanme acá ya se los muestro, que es que yo sí aquí ya lo he manejado, porque es esto, vea. Ustedes lo que van a necesitar es como esta opción, vea. Digamos, les voy a explicar primero qué es lo que ustedes están viendo aquí a continuación, que es para resolver eso y que pues, lo vamos a ver también. Y es,
Resulta que aquí vamos a ver que tenemos este conjunto de datos, igual como ustedes lo tienen, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto lo hemos, lo hemos transformado en una tabla. Ahora, ¿cómo cuál? Entonces, espérate, permíteme aquí ya filtramos esta parte, o sea, ya lo desfiltramos. Todos estos datos, aquí están los datos como tal, ¿listo? Entonces, esto está transformado en una tabla. ¿Cómo hacemos para transformar estos datos que están, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿cierto? Vamos a filtrarlo también, borrar el filtro, esto en una tabla. Entonces lo vamos a hacer y bueno, permítame que me desvíe un poquito, pero digamos hacia allá vamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Transformamos esto también en tabla y adicional en la parte superior, miren que tenemos también los mismos encabezados, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo. Con filtros, ojo, con filtros también avanzados, vamos a programarlo para que automáticamente, por ejemplo, yo necesito todas las ventas de María, ponle cuidado, voy a ponerlo en mayúscula para que no me vaya a generar ningún conflicto, las ventas de María que hizo en el punto A, que es más o menos, o sea, aquí estoy simulando esto, pero entonces es para poder confirmar, listo, entonces todas las ventas de María en el punto A, ¿sí? Es esto, entonces vamos a mirar y vea lo que pasa, ¿sí? Vea, filtró todas las que son de María, las ventas que puso en el punto A, entonces esto es lo que digamos así venimos a hacer, y digamos las del punto B, vamos a decirle buscar B, y entonces aquí ya no la filtró, así ve, todas las de María, o pues que fueran también del punto B, entonces aquí ya me empezó a filtrar estos datos también, ¿no? Miren, fíjense en esto, María, y entonces claro, por eso cuando es el punto B también me habla también sobre los otros que están ahí también en esa parte, pero bueno, ustedes van a necesitar solo entonces vamos a darle otra vez y ya se vuelve así, que entonces vamos a decir que los que digan pan, o los que empiecen por pan, vean, listo, ¿sí? Si se dan cuenta, esto es más o menos lo que ustedes necesitan tener en esa parte, ¿cierto? ¿Sí me escuchan? Pues era una opción. Yo me imagino que con esa data pues puedo hacer un montón de cosas, pero pues digamos que esa era una opción que pues, me parece súper chévere. Digamos, ese botoncito, no sé cómo lo hiciste. Sí, con eso ustedes, claro, entonces lo vamos a ver, como yo les digo, en el tema de tema de filtros avanzados. Aquí vamos a entonces, como les voy a enseñar básicamente, es utilizar los filtros avanzados con una programación de macros muy sencilla, no es utilizar códigos, es nada más utilizarlo solo Excel, nada de Visual Basic, o sea, en intermedio no se utiliza nada de Visual Basic. Esto digamos ya digamos el que va en códigos es en avanzado, entonces en este caso lo podemos utilizar y lo podemos hacer, listo. Entonces esto es lo que haríamos con esta base de datos. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero y también a los demás compañeros? Y es que vayamos entonces con la base de datos, podemos empezar a trabajar, ¿cierto? Y podemos entonces empezar a resolver también las cuestiones que son muy puntuales, o sea, como en ese caso que pues, me expresa Belinet me expresa una necesidad y podemos entonces hacer esas preguntas para yo poder entonces también guiarlos y también entonces que ustedes puedan hacerlo y que se les facilite el trabajo, porque yo sé que a veces sí, o sea, esto es un filtro sencillo y lo pueden hacer perfectamente, pero yo sé que no les da todas las opciones automáticamente, porque ustedes necesitarán sacar datos como este de manera automática, 3, 5, 20, 15 datos y tener que filtrar uno por uno y observar realmente, pues no, en cambio así ya con estos filtros que ya con estos condicionales pues ya los podemos entonces hacer. Entonces vean, dése cuenta que aquí por ejemplo punto A y punto B y aquí me va a mostrar, espérate, a ver si no, aquí me va a mostrar en este otro las ventas del punto A o las ventas del punto B.
Entonces es este. Entonces podemos tener estos dos datos. Ahora, ¿por qué yo utilizo E y O? Porque es que cuando usted utiliza, digamos, este botón es para toda esta solamente. Y este botón es para utilizar los dos. Entonces, por ejemplo, yo acá le puedo decir 5 de enero del 19, ¿cierto? A. Y miren lo que va a pasar con esa base. Entonces, solo las ventas del 5 de enero que fueron del punto A. Pero si yo le digo del 5 y las del 9 de enero del 19, ¿cierto? Ahí está, que es las que yo tengo. Vea, en este botoncito que este es el siguiente, vea que me muestran las del 5 de enero y las del 9 de enero, tanto punto A, punto B. Entonces es esto lo que ustedes van necesitando. Entonces lo que podemos hacer es ir viendo los temas y de una vez entonces haciendo las cuestiones. Ahora, para mí la pregunta que yo quisiera, digamos, aquí tener, esta base de datos, todos los que están en el curso las utilizan o utilizan, o similar, o esta, digamos, es de una de solo un área. ¿Todos la utilizan? Aló. Sí, profesor, sí. Todos la están utilizando. Ah, bueno, entonces, Ese es un ejemplo que sacamos, obviamente tiene datos modificados pues, por el tema de confidencialidad de la sí, información, claro. sin embargo, el esquema de la data es un esquema, generalizado en la información que nosotros descargamos de uno de nuestros proveedores, es decir, esa estructura es muy común en todos los equipos. Y generalmente son datas robustas, y si corremos un mes pueden tener 4.000, 5.000 filas, o tenemos varios años pueden tener cientos de filas. Entonces, claro. por eso queríamos como compartirle esa estructura para ver de allí cómo podemos potenciar el aprendizaje. Que claro. Usamos mucho, por ejemplo, en algunos equipos, los VLOOKUPs, y de pronto sería interesante, y si esta es como una inquietud más personal, poder dejar súper despejado cuando usamos las coincidencias o en el VLOOKUP 0, 1 o 2. Ven, ilústrame acá. O sea, entonces, la puntual tuya sería también, o sea, que tuviera criterios para acá decir 0, 1 y 2 en esta, ¿en cuál? Yo, por ejemplo, dentro de esa data puedo generar una columna, en la columna que está con encabezado naranja, Sí. en AE y AF. Yo ahí puedo generar un VLOOKUP o una columna que se complete o autocomplete con una fórmula de VLOOKUP. Y ese VLOOKUP, generalmente, este proveedor nos dice, no sé, nombre de anunciante, Coca-Cola-Caracol, y en otra línea Coca-Cola. Entonces necesito unificar el anunciante en un solo nombre. Yo en otra hoja voy a hacer esa unificación donde a Coca-Cola-Caracol enfrente le pongo Coca-Cola, y a Coca-Cola solo también le pongo Coca-Cola. Entonces hago esa relación de ese VLOOKUP y hago la fórmula de VLOOKUP en AE2 y la copio para que todas las posibles Coca-Cola-Caracol se conviertan en solo Coca-Cola. Yo así hago un filtro de un solo anunciante y no varios. Esto es como un pequeño ejemplo de para qué nosotros usamos los VLOOKUPs. Ahora, cuando vamos a hacer como ese condicional de VLOOKUP, para algunos datos, dependiendo del tipo de información que tenga la columna, utilizamos 0, 1 o 2. ¿Sí? Dependiendo de la coincidencia. Entonces, en mi caso tengo esa inquietud. ¿Cuándo utilizar 0, cuándo 1 y cuándo 2 en una formulación de VLOOKUPs, sea horizontal o vertical? VLOOKUPs es un código, es que ahí sí me... Buscar B, perdón, es buscar B. Es buscar B en inglés. Ya. Es que algunos Excel están en inglés, entonces cambia totalmente el nombre. Entonces, Sí. entonces Ya
está index. Así, Index, entonces sí. digamos que nos toca a todos los que no nos sabemos pues, todas las palabras en inglés, buscar aparte. Entonces buscar B en inglés y ir buscando como todas las funciones porque cambian un montón. Entonces Sí. buscar solo es solo el local, sin el B o ya. sin la H. Ya, listo. Entonces, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te dijera? De lo que tú me describes, es que, y digamos, perdona que pues quiero confirmar que te he entendido. Lo que tú quieres es, entre otras cosas, cuando tú tengas una información, unificarla, o sea, unificarla o transformarla en un solo dato, ¿cierto? Correcto. Exacto, o sea, sí, que me diga, sí, o sea, sí, unificar por el tema de códigos para que te quede más fácil. Ahí, ¿qué es lo que tú puedes hacer? En ese caso, tú lo que puedes hacer es un condicional sí, para poder entonces unificar, digamos, toda la información. Entonces, por ejemplo, yo veo, bueno, voy a hacer algo y esto, digamos, para que todos, digamos, así lo entienden. Supongamos de que vamos a unificar, digamos, esta información nos llega acá, por ejemplo, Pepsi, voy a hacerlo así, 23, ¿cierto? Entonces, que esto ya me aparezca, digamos así, Pepsi, listo, 23, y que esto cuando aparezca acá me diga solo Pepsi, ¿cierto? Así, Sí. listo. Entonces, bueno, voy a ponerlo así, que aparezca Pepsi, y es más, tú necesitas unificar información, o sea, digamos esta celda con Correcto. esta. Entonces, por ejemplo, tú llegas y acá está WER, listo. Entonces necesitas que nos diga WER, digamos, espacio, Pepsi nomás, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que se va a hacer? Entonces, aquí tú puedes utilizar para este caso, digamos, en este caso, tú puedes entonces en esa parte, bueno, ahora la pregunta es, ¿estas referencias van a cambiar siempre? ¿O Pueden siempre? aparecer nuevas referencias cada mes o cada periodo que actualicemos. Ok, listo. Entonces si las referencias, bueno, son temporalmente permanentes, temporalmente son fijas, temporalmente. Entonces cada mes. ¿Qué es lo que, bueno, aquí básicamente, qué es lo que puedes tú utilizar? Digamos, y esto, digamos, también como repaso para todos. Lo que tú puedes utilizar en este caso, primero, bueno, son varias cosas, pero lo primero es utilizar un condicional sí. O sea, por ejemplo, si esta celda, si esta celda, o sea, para poner a formular, si esta celda es igual, por ejemplo, es igual, entonces a, ¿cómo es que es? Espérate, ahí lo voy a hacer, lo voy a decir Pepsi, digamos, es esto 23, ¿cierto? Entonces ahí yo lo estoy haciendo, digamos, manual porque pues es texto, ¿no? Entonces Pepsi 23. Entonces va es que me diga, espérate que sí, no, espérate, ya que es que le hundí la fecha ahí. Entonces, entonces si es esa referencia, que me diga, que me aparezca ahí como Pepsi, ¿cierto? Entonces, mira, ponle cuidado como... Pregunta, pero ahí no se supone que en la prueba lógica tendría que aparecer tal cual Pepsi-23. Entonces lo que yo entiendo que se ve Ginette es que varias veces ya no puede ser Pepsi-23, sino varían las referencias, ¿cierto? ¿Es lo que entiendes? Exacto. Exacto. Entonces yo lo que entendía era que si tú lo haces con sí, ahí estás dando la prueba lógica y te va a buscar esa palabra exacta. O digamos que, listo, el verdadero va a ser tal, le vas a decir, me va a aparecer tal, y si no, pues me va a aparecer tal palabra. Sí. Pero esa prueba lógica no se supone que debe ser exacta y te va a buscar esa palabra tal cual, entonces no te va a encontrar las otras Pepsi que te aparezcan porque no va a aparecer tal cual así. Sí, entonces, Exacto. claro, sería, digamos, largo. Entonces en este Perdón, caso... para complementar lo que dices,
ahí es donde creo, desde mi poco conocimiento de este tema, es que entraría a jugar el rol del 0, del 1 o del 2. Cuando, por ejemplo, hago las pruebas desde VLOOKUPs, que son coincidencias o exactas. Exacto, o sea, las filas, claro. Entonces, claro, ¿sabes qué? Lo que de pronto así, pues porque lo estamos haciendo, en este caso sí, pues estoy tratando de improvisar sí la respuesta, pues tratando de ubicarme. Claro, lo que pudiéramos tener es también una tabla, o sea, así como tenemos acá una tabla para que te dé ahí, digamos, el valor, porque, digamos, el buscar tendría que ir en donde te va a dar el valor, ¿cierto? O sea, aquí tendría que ir, digamos, el valor final, ¿cierto? El buscar tendría que haber como una tabla, tú tendrías que generar, digamos, una tabla aparte probablemente, o sea, eso, digamos, es lo que se me ocurre en este momento, en la cual tú tengas, o sea, en donde tú puedas copiar las referencias iniciando mes, ¿cierto? Ya, digamos, tú llegas y filtras todas las referencias que hay, digamos así con este filtro, copiarías todas las referencias y esta sería, digamos, tu tabla inicial para que aquí finalmente, cuando tú la relaciones con el buscar, ¿cierto? Entonces pueda, digamos, acá decirte Pepsi. Entonces es como decir, vean, referencia, ¿cierto? Aquí sería la referencia y entonces sería ¿cómo es que se llama? El resumen, ¿cierto? El resumen de lo que tú quieres que te diga Pepsi como tal. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo así con 3. Entonces, digamos, va a aparecer acá Pepsi, digámoslo así, y acá Coca-Cola. Listo. Entonces, y aquí entonces lo vamos a también a multiplicar. Listo. Entonces vamos a suponer que puede aparecer control C aquí, ¿cierto? Va a aparecer Pepsi. Entonces pongámosle acá 24, pero aquí va a salir Coca, entonces slash 23, supongamos, y vea, y aquí va a ser Coca, Coca slash 24. Tendría que ser algo así, entonces con estas referencias aquí sí podría buscar entonces el tema del buscar. Entonces, claro, aquí sería, digamos, aquí ya nos podríamos plantar acá, ¿cierto? O sea, esta sería la que nos daría, digamos, el resultado. Pero entonces ya puedo entonces hablar, digamos, de lo que es el tema de, claro, ahí sería. Pero yo tengo ahí una pregunta, o sea, todos los meses o lo que se vaya a descargar la data, entonces ahí ella tendría que crear esa tabla y ponerse a mirar cuáles referencias agregaron, qué le cambiaron, qué no. Entonces digamos que ahí sería como pues doble trabajo, ¿no? Porque tiene que estar alimentando esa tabla todo el tiempo. Yo no sé si se pueda con un filtro avanzado todas las referencias que contengan la palabra Pepsi. Sí. Por ejemplo, no sé si se puede así. Sí, claro. Tendrías que utilizar un filtro, claro, tendrías un filtro como este, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, acá, cuidado, entonces vamos a hacerlo acá. Digamos como este que les estoy mostrando, sí. Entonces aquí vea, listo. Y aquí con esto entonces ya las filtra, vea, digamos, supongamos de que estas son las referencias, entonces ya las filtra, las copia y las pega y las pega aparte. ¿Sí me debe entender? Entonces, digamos, por ejemplo, acá llegaría, aquí tomaría esto y de una vez lo que le quedaría es alimentar estas tablas, porque esto ya estaría formulado. ¿Sí me debe entender? Esa sería la que digamos así se me ocurre, digamos en este caso, abuelo de pájaro. Entonces aquí ya aquí le incluiría, digamos acá sería inicio, pegar acá valores, entonces leche condensada, digamos aquí lo estoy haciendo acá como si fuera una referencia y con eso entonces ya saben que es leche, digamos en este caso sería leche, suponiendo este también es leche, ¿cierto? Y entonces este sería cárnicos, por ejemplo. Entonces tendríamos que hacer eso, pues sería ahí como la opción que se podría hacer para entonces ya con esa programación, ¿no? O sea, ahí sí tendríamos que tener en cuenta eso, o sea, cuál es
¿Cuál sería, digamos, eso? Pues, de un punto, filtrarlo en esa parte, pues se me ocurre, digamos, en este momento, para poder entonces ahí sí darle el tema del buscar en la horizontal, y tendríamos entonces en ese caso esa misma referencia. Entonces ahí sería buscar en la vertical, ¿qué? Buscar en la ¿qué? Buscar en la horizontal, ¿no? Entonces ahí ya tendríamos la columna 2. Entonces buscar en la horizontal, ¿cierto? Y aquí entonces tendríamos el valor buscado en este caso, pues tendría que ser ¿cierto? Vamos entonces ya a lo que es el tema de la matriz, que en este caso sería esta parte, ¿cierto? Profe, una pregunta, Sí, digamos ahí, sí. listo, ahí vas a seleccionar la matriz, pero el otro mes yo voy a agregar 8 referencias más. Entonces ahí le doy simplemente doble clic y alargo la matriz, ¿cierto? Es como Exacto, sí, exacto. Entonces, en ese caso sí, sería así. Entonces, permíteme acá que entonces vamos a buscar en la vertical. Espérate, sería acá buscar en la vertical para cambiarla. Sería acá buscar este valor. Vamos a buscarlo entonces en la matriz buscada. Y el indicador de columna sería entonces, en este caso serían 2, ¿no? 1, 2. Sería 2 en este caso. Y entonces vamos a darle coincidencia exacta, sería falso. Creo que es 0, si no estoy mal. En otras aplicaciones, y de una vez entonces ya nos daría. ¿Se entiende? Esto. Entonces, ¿qué pasa? Digamos acá, supongamos que tengo estas adicionales, ¿cierto? Entonces, supongamos que tengo estas adicionales. Lo que tú puedes hacer en este caso es hacer esto. Entonces, tienes acá la fórmula, le haces aquí y le haces así. O cuál es... Tendrías que pegar esa fórmula en toda la tabla, arrastrarla otra vez. Sí, pero tú la arrastras. Claro. Digamos, aquí hay algo que es muy interesante. Es que tú tendrías, digamos, aquí tú de una vez tendrías la forma, ¿cierto? Como estas tú las agregas, porque esto tú lo tienes. Entonces tú lo que puedes hacer es que utilizar lo que es las mismas celdas, o sea, tener cuidado de utilizar las mismas celdas, que esta A1, aquí empiece este sector que está en A1, siempre esté ahí, para que esta configuración, cuando tú creas esto, tú puedas ir copiando esta fórmula. Entonces, eso es lo que tú vas a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí está formulados, ¿cierto? Y entonces, si yo por decir algo, me aparece leche, voy a decirle condensada, por ejemplo, lo voy a hacer así. Ese ejemplo, si es que de una ya me da leche, entonces ya lo puedes hacer. Claro, te tocaría hacerlo, pero lo que tú puedes hacer es tener, digamos, ya digamos prediseñado esto, digamos, en unas celdas un poco más allá para que lo tengas. Ahora, de esto, ¿sabes qué puedes hacer también? Y voy a cortar, voy a limpiar esto un momentico, permíteme, porque es que también eso lo puedes hacer porque yo entiendo ese punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer también? En esta parte puedes decirle insertar para que te quede tabla. Entonces le vas a decir insertar tabla, voy a hacerlo otra vez, entonces lo selecciono todo. Le digo insertar tabla. Sí, ahí lo están viendo ustedes. Aquí le va a aparecer un menú emergente que te va a decir entonces, y esto también, para que todos pongan atención, esto también tiene que ver con el tema siguiente, ¿vale? El tema de base de datos. Aquí vamos a crear una tabla. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tienen encabezados? Sí, señor, tienen encabezados. Entonces vamos a darle a aceptar. ¿Qué es lo que va a suceder con esta tabla? Cuando tú llegues y entonces, llegues y le des tab, si es que te aparece otros, ahí lo puedes ir agregando. Entonces tú puedes ir agregando, claro, puedes ir agregando todos los que ya consideres necesario. Y entonces, ¿qué pasa con esta fórmula? Entonces, esta fórmula que está acá, ponle cuidado, ya entonces,
cuando utilicemos este de matriz, porque pues esta va a tener un nombre, esta tabla, vamos a indicarle para que pues esto digamos nos actualice adecuadamente. Vamos a mirar, ponle cuidado, aquí en diseño, cuando yo le digo, mira, dice tabla 1, yo le voy a, vea, aquí esta es tabla 1 y mira que dice mayúscula tabla 1, vamos a mirar qué es lo que sucede cuando, digamos aquí, voy a eliminar pues esta parte, digamos estas tablas, y aquí, ¿qué es lo que pasa con esta tabla? Entonces aquí, en vez de referenciarla, digamos, de esta manera, ¿qué es lo que yo le voy a hacer aquí a esto? Lo voy a borrar, vamos a mirar, miren lo que va a pasar. Entonces dice, vea, si aquí dice acá tabla 1, la selecciono, listo, y si ve que de una vez, si ve que ya me seleccionó todas estas, mire, listo, entonces ahí ya me da leche. Entonces voy a hacer el experimento, vea, listo, y voy a decirle, por ejemplo, voy a decirle arroz, para que ustedes vean ese en esta parte, arroz con coco. Entonces aquí pues es similar a lo que va a pasar. Entonces yo le voy a decir coco, ¿cierto? Entonces fíjense aquí es lo que va a pasar. Digamos, aquí está formulado. Lo primero es que vamos a mirar la fórmula. Vean lo de tabla. Si ve que ya se extendió a toda la tabla. Entonces ya con que ya tengan esto ya configurado con tabla y que le digan acá tabla 1 o tabla de referencia, ustedes le pueden cambiar el nombre. Listo, ya tienen eso. Ahora, lo otro es que le voy a... que aquí me va a aparecer esta parte, listo. Es esta la que... Listo. Entonces yo le voy a decir arroz con coco, listo. Igual la recomendación acá es que si todo lo manejan con mayúscula, pues lo manejen con mayúscula. Si todo lo manejan, toda esta información con minúscula, pues lo hagan con minúscula. Entonces si ve que de una vez ya me transformó en coco. ¿Por qué? Porque esto ya es una tabla. Entonces, ¿cómo se hace? Insertar tabla. Aquí ya no me lo va a aceptar. ¿Listo? Porque ya está hecha una tabla. Pero esto es. Entonces, ¿qué significa? Que lo que tú necesites de aquí vas a transformar, digamos, esto para, digamos, hacer los filtros avanzados, lo vas a transformar en tabla. Y esto lo puedes colocar en otra hoja porque pues tú puedes ubicarla, por ejemplo, tú puedes llevar digamos, esta tablita. Yo voy a llegar acá, le voy a hacer control X, la voy a hacer en este documento nuevo, ¿cierto? Y de todas formas, pues va a funcionar. ¿Por qué? Porque aquí la referencia, ¿cuál es? Es la de tabla. Entonces, esta es la de referencia que tú vas a hacer, vea, ahí está, vea, tabla 1, es la única tabla que está ahí, y tú la referencias y con eso, vea, aquí está en la otra hoja para que no te vaya a generar conflicto con esta información. Entonces tú de una vez ya tienes la información. Eso es lo que ustedes necesitaban, ¿cierto? Sí, profe, en parte me queda despejada muchas inquietudes que tenía. Claro. Y genial generar el rango de tablas para facilitar mucho más el proceso de todo, de caps, de inclusión de información, todo. Claro, entonces ahí ya ustedes van a tomar esa parte. Por todo lo demás, o sea, aquí ¿qué es lo que yo les puedo decir? Es que pues, o sea, yo trato, digamos, por la limitación del tiempo y demás, pues trato, digamos, de darle respuesta. Pero digamos ustedes también pueden ir digamos a partir de esta indicación que yo les acabo de mostrar, pues ustedes tienen ahí ya esto está siendo grabado pues para que ustedes lo tengan ahí en cuenta. A partir de esto ustedes van a configurar esto. Entonces ya pueden buscar en toda la vertical, pueden utilizar esa herramienta con el fin de que pues, les sirva para esa parte. Ahora, yo sé que ustedes van a necesitar el tema que de pronto les dé ceros o les dé 1. Claro, ustedes pueden, digamos, en la configuración, si saben, o sea, entonces aquí, digamos, la tabla ustedes pueden decir, si es Pepsi, entonces va a ser 0, por ejemplo. Así es que lo que pasó, hay que ya me aumenta lo de la tabla, que digamos si es Coca-Cola es 1, supongamos, y esto va a ser 2, ¿cierto? Entonces este va a ser 3, porque es diferente. Entonces aquí
o sea, usted ya tiene, ya digamos así, en esa parte ya la tienen, digamos ahí, ya configurado. Profe, Sí, dígame. en ese punto, cuando por ejemplo en algunos ejercicios he utilizado cero para coincidencias exactas y me saca error, ¿a qué se debe? Eh, o sea, perdóname a ver si te entiendo, digamos acá, cuando es el falso, cuando es el Sí, ordenado, sí, aquí, sí, aquí, ¿cierto? sí. En ese punto. Pues lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que sucede? Resulta de que cuando nosotros manejamos el tema del buscar horizontal o buscar en la vertical, lo que nosotros, hay veces que de pronto los datos no se pueden configurar, es decir, o sea, hay datos que de pronto si es el tema aproximado, pues te va a dar a ti aproximado, pero a veces de pronto los datos son numéricos, de pronto los datos como tal pues pueden ser son alfanuméricos o texto, entonces ahí por eso no se va a poder aproximar. O sea, ¿cuál es el aproximado, por ejemplo, de campana? ¿Sí me entiendes? En cambio, si decimos el aproximado de uno, el aproximado de uno puede ser 0,9 o 1,1. En cambio, cuando nosotros hablamos del aproximado de teclado, ¿no? Entonces, en ese caso la recomendación sería que antes de nosotros correr un proceso de VLOOKUPs o de transformación de una data, verifiquemos que a cada columna le corresponda la caracterización que indica la columna, es decir, si es fecha, que aparezca como una fecha o año, y si es alfabético, pues que aparezca como general o netamente alfabético, ¿sí? Sería Exacto. eso, Sí. para que no aparezcan errores. Exacto, porque es que, a ver, este falso y verdadero, digamos, este falso y verdadero es más para números, pero para texto siempre deberá ser falso, porque es que la coincidencia, o sea, usted no puede aproximar palabras, no puede aproximar textos, usted lo que aproxima son números. Entonces eso es lo que pasa. Probablemente el error es por el tema de que estás tratando de aproximar texto. O sea, digamos, miremos a ver cómo me iría de pronto acá con el tema verdadero. Miremos a ver si vea. Bueno, aquí esto me salió. Pues esto a veces sí me deja mal esta parte, pero es por lo que ya lo identifica. Pero vea, fíjese nada más en esto. Así yo le indiqué falso o verdadero. Como es texto va a dar lo mismo, porque igual el aproximado, o sea, el aproximado de Coco, ¿cuál es? Coco. O sea, ahí no se puede. No es como el tema de que aproximado de 5, 4,8 o 5,2. Entonces, eso es lo que sucede al respecto. Con el tema del error probablemente es porque le está, digamos, apuntando a eso. Ahora, puede ser también que en el caso de error también le esté saliendo alguno de estos tipos de errores como los que veíamos en la sesión anterior, como estos. Espérate, acá yo ya los busco. Es esto, digamos, alguno de estos tipos de error. Venga, yo los multiplico. Como esto, ¿cierto? Le aparece alguno de estos tipos de error, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, ¿es por qué? Porque probablemente, o sea, pueden ser entre otras cosas, por estas variables. Primero, porque de pronto cuando le pide hacer una operación o inclusive cuando es el tema de buscar y el tema de los aproximados, probablemente puede ser que no creería yo, o puede ser que se esté combinando, tratando de buscar con el tema de combinación de texto con número. Digamos 3 por A no se puede. Y a veces puede ser por el tema de referencias. Cuando sale este número de valores, porque digamos, usted puede llegar y puede haber una celda que pues efectivamente sí está, digamos, bien programada al origen, pero resulta de que tiene algún tipo de error, digamos, como en este caso, ya está aquí está generando, digamos, este tipo de error. O sea, la fórmula como tal está bien programada, es así, se puede programar, pero mire lo que pasa, que aquí lo está, digamos, sacando error, porque aquí me está formulando, aunque esta celda sí se puede multiplicar con esta, pero como acá hay letra y acá hay número, pues va a salir ese tipo de error. Entonces, esos son los, digamos, diferentes tipos de errores. ¿Qué sugiero ahí? En esos casos, digamos, si le sale, digamos, algún tipo de error, claro que cuando le sale error en buscar, en las herramientas de buscar y referencia,
de búsqueda y referencia, pues no es tan fácil que no te la deja terminar, o si te aparece, digamos como el tema de error, pero es por esto. Entonces puede ser uno de estos casos, pues ya me tocaría, digamos, ahí revisar puntualmente el caso, qué es lo que te está apareciendo y por qué, pero probablemente es por esto, porque estamos de pronto conjugando el tema pues alfanumérico. Entonces esto es lo que uno tiene que tener en cuenta. Aquí esto puede ser un inicio, digamos, tener esto acá como una tabla puede ser un inicio, pero en la medida de que tú lo puedas ir ubicando, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer que esta hoja, como tú ya la tienes de referencia, entonces puedas filtrar esos datos y saber entonces qué es lo que vas a hacer. Ya con esto, esto, digamos, te puede tardar, no sé, una hora, 2 horas, no sé, pero ya con esto ya tú trabajas todo el mes, porque ya el otro mes pues tendrás que alimentar otra vez esto, pero ya entonces lo puedes ir transformando. Inclusive, por ejemplo, aquí qué es lo que tú puedes hacer para que te rinda. Tú puedes llegar y aquí sí configurar de pronto esto sí con el tema de pronto con algún condicional sí o algo puedes entonces tratar de ubicarlo, ¿no? O utilizar también lo que es el tema de pronto de formatos condicionales, pues para que te den, digamos, un tema de fórmula, es eso. Pero digamos, en este sentido, tú puedes utilizar esta tabla y con eso tú automáticamente ya puedes programar todo, pues para que la fórmula te quede acá, digamos, esta fórmula te quedaría en este espacio y de una vez entonces ya lo puedes ir programando. ¿Listo? Otra inquietud que me surge es cuando obviamente uno está haciendo los VLOOKUPs, puede que uno tenga una línea que diga Coca-Cola y la otra Coca-Cola, pero la de abajo tiene un Coca-Cola espacio, entonces hace como si fueran dos líneas diferentes. ¿Qué fórmula puedo usar para eliminar los espacios no visibles dentro de las celdas? Los espacios no visibles, o sea, ahí está el tema de ya, ¿qué fórmula para eliminar para esos espacios? Si quieres, por ejemplo, si se puede ubicar en AH5 y poner ahí Coca-Cola. Sí, o sea, AH5, sí, AH. Pues sí, la que yo usaría sería como control H y ahí aparece como la inicial y reemplazar por. Entonces tú pones en la inicial, o sea, como buscar y espacio, pues con un filtrado. Y luego en reemplazar le pones sin espacio, nada. Así. Exacto, sí. Esa sí, de podría. reemplazar es una opción súper válida. Sin embargo, creo que cuando uno ya tiene mucha data, muchas filas, debe haber una fórmula que me permita hacer esto más automáticamente. Sí, ahí me tocaría revisar. Yo sé, qué pena interrumpir. Sí, claro. Yo sé cuál, en inglés creo que se llama Dream. Y es, creo que la misma, o sea, ahí se podría hacer, pero con espacio, o sea, pones más espacio, abres paréntesis, pones la celda, o sea, el número de la celda, digamos, arroz con coco, o sea, poner esa celda AF, cerrar paréntesis y ahí ya te quitaría el espacio. Ok. Bueno, podría. Es eso, pues me gustaría así repasarlo porque pues ahorita yo haciendo memoria, pues como estoy también dando el curso de Excel avanzado, Y no. de hecho es que como nosotros exportamos tantas datas, por ejemplo, de Ibope, ha sucedido que Ibope puede ser que ellos tipeen de alguna manera y no todo sea automático y algunas líneas las bajan con un espacio adicional que uno en primera, pues a ojo uno no lo ve porque no lo está mostrando la celda, pero ya cuando uno va a filtrar la información, hacer una pivot, una tabla dinámica, aparece como si fueran dos referencias, pero realmente Es la misma. corresponde a una sola, sino que la muestra como dos por el espacio al comienzo o al final que pueda tener. Pero sí, gracias por el dato, puede que se solucione así. Sí,
La verdad no, o sea, repasando, si no lo había, pues no lo había pensado en ese sentido y voy a repasarlo porque pues imagínense. Entonces, la verdad que este es para esto, digamos, también es el proceso de aprendizaje. O sea, no solamente ustedes aprenden, sino que créanme que yo también voy a revisar ese tema porque pues a mí también, pues eso me pasa mucho, digamos, con el tema de la lista de asistencia. A veces les cuento que, digamos, por ejemplo, la persona se llama María Fernanda García Pérez. Y entonces, si no es que se pone María García, o si no se pone Fernanda Pérez, o sea, eso es un chiste completo. Y me pasó así con un tema de un aprendiz que fui a certificar, porque el hombre se llamaba, era José Gregorio Hernández Toledo, y entonces era Gregorio Toledo, y yo era, ¿a dónde está ese Hernando Toledo? ¿Dónde? Y no, y resulta que a veces eso también sucede, y ese, digamos, es el punto, y por eso, cuando, o sea, digamos, por eso que ustedes me acaban de comentar, cuando yo saco, digamos, ya para hacer todas las dinámicas de asistencia, lo que también hago, pues por eso les pongo, digamos, que primer nombre, segundo nombre, que el primer apellido, el segundo apellido, precisamente para eso, para evitar esa parte. En el caso de ese, digamos, que ustedes me comentan, sí es algo que voy también a revisar, porque yo sé que eso pues va a ser, son parte de las necesidades que van saliendo, y sé que no son la única. Vea, se los voy a contar porque ya me sucedió. El año pasado yo pues me dedico a lo que es el tema de seguridad y salud. Me tocó, para poder hacer el protocolo de retorno el año pasado, la Secretaría ¿cómo se llama? La alcaldía, perdón, sacó que, bueno, vamos a hacer los protocolos, y que tocaba era registrarse uno pues para tener la autorización como empresa para volver. Y en esa ocasión yo recuerdo que a mí se me quedó una celda vacía en donde no había el apellido. O sea, solo decía el nombre y el apellido. Y ustedes creen, no, a mí me tocó hacer eso a mano y de todo. Y ya después, cuando vi el error, yo dije, no, brutas. Ahí con eso, y nada más ese error hizo que yo hiciera eso a mano. Me terminé como a las 3 de la mañana, inscribiendo uno por uno, pues ante la alcaldía, cada uno de los trabajadores. Menos mal quedan solo como 30 y pico de trabajadores nomás. Y entonces pues tuve ese error, pues, de no identificar esa parte. Entonces sí voy a revisarlo, porque créeme que pues a veces a uno le sale esas cosas, y hay que verlo. Bueno, voy entonces en este momento, pues, para todos los demás compañeros y demás, esto, digamos, dentro de los temas que ya íbamos viendo, aquí les coloco, pues esto es lo que ya, digamos, estábamos viendo permítanme acá, frente al tema de buscar en la horizontal y buscar en la vertical. Y hay uno de los temas cuando ustedes ven el programa de formación, que es el tema de crear bases de datos. Ahora, ¿qué significa crear bases de datos? Utilizar esta herramienta de tabla. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hice acá? O sea, si ustedes se dan cuenta, si yo acá, por ejemplo, voy a hacer esto, voy a copiarlo de esta manera, copiar, voy a irme un poquito para allá, voy a darle acá, lo voy a pegar acá sin formato, pues esto, digamos, para ya para, digamos, ahí terminar, que creo que es la jornada de hoy. Listo, entonces yo tengo esta parte. Si ve la diferencia, digamos, aquí, y a veces nosotros lo hacemos como lo tiene allí. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacerlo de esta manera. Entonces, aquí y a veces nosotros empezamos a generar, y generamos bordes muy bonitos y de todo. ¿Esto qué es? O sea, cuando nosotros definimos ¿esto qué es? Esto es un conjunto de celdas que tienen borde. Esto que está aquí sí es una tabla. Entonces, esto nos permite, por ejemplo, tener los datos que nosotros necesitemos. Y es lo que nos permite a nosotros poder hacer cálculos automáticamente, como ya lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo transformamos esto en una tabla? Pues lo seleccionamos, ¿cierto? Le decimos, nos vamos acá con insertar, ¿cierto? Y tabla. Desde luego le vamos a decir que la tabla tiene encabezados, pues para que sea así, y damos clic en aceptar. Entonces ahí automáticamente ya tenemos esta tabla. Ahora,
des en cuenta que acá, como yo he creado varias tablas, si aquí hice tabla 2, entonces aquí es esto. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder hacer las referencias en relación también a conjunto de datos, porque como estos terminan aumentando, ¿cierto? Porque eso puede ser, digamos, cuando lo hacemos así académicamente, 3 filas, 5 filas, listo, o 4 columnas, pero cuando es, por ejemplo, este caso, que es el que ustedes muy amablemente me han compartido, entonces por ende usted lo que va a hacer es que tomar estos datos como tal, ¿cierto? Y transformarlos en lo que es el tema de tablas. Entonces usted ya, digamos, en ese sentido, ya aquí pues toma, pues antes que nada toma y entonces la puede volver que el tema de tabla. Ya, ¿tiene encabezados? Claro que sí, vean, ¡pam! Y de una vez entonces, bueno, aquí porque no le tomé todas las referencias, entonces aquí ya lo puedo transformar en tablas, vean. Yo voy a tomar aquí es esto, insertar, voy a decirle tabla, tiene encabezados efectivamente y de una vez, entonces vea, por lo que tiene los filtros, por eso no me lo deja. Entonces vamos a mirar, entonces en este caso vamos a quitarle los filtros porque los filtros también vienen ahí, listo, vamos ahora sí, entonces vamos a mirar acá, entonces, bueno, voy a hacerla hasta ahí a ver si ya me permite hacerlo. Entonces si vea, los datos. ¿Dónde están los datos? Entonces están en estos, listo, tiene tabla y vea lo que va pasando. Si ve que ya esto queda digamos en el tema de tabla. Con esto, cuando usted lo referencie, por ejemplo, vea, igual. Si ve que yo le digo, vea, si ve que tabla 1 y tabla 2. Tabla 1 sería esta pequeña y tabla 2 sería entonces esta grandota que acabo de hacer. Y esto, ahora, usted le puede cambiar la forma, claro que sí, o sea, que no se vea así azul y así como estilo contable, bueno, porque la tomé ahí. Entonces, claro, usted qué es lo que va a hacer, diseños en cualquier punto de la tabla, y entonces usted, por ejemplo, va a llegar bueno, aquí puede elegir cualquiera de estos, ¿cierto? Digamos, en este caso, digamos, puede tomar esto, o lo que puede hacer en este sentido, vea, dése cuenta en algo, y es que en este sentido usted ya tomando esta referencia de todo esto, entonces usted ya le quita, digamos, esto es algo que yo también así lo hago, digamos, aquí ya puede usted llegar y decirle así, vea, tan, y que solo tenga esta parte, y aquí en relleno voy a quitarle así sin relleno, entonces aquí ya nos va quedando de esa manera. Entonces ahora aquí vamos a decirle bueno, dice acá, vamos a mirar entonces dentro de los registros, digamos uno que sea lo más ¿cómo es que se llama? Que no tenga, digamos, tantas cosas. Personalmente yo soy también muy, o sea, no me siento tanto en esto, digamos, aquí vea, listo. Entonces aquí ya tenemos esta parte, aquí usted le va a poner entonces, aquí le cambiamos el tipo de letra, aquí, listo, vamos a ponérsela color blanco, digamos en este caso, y vea, aquí ya puedes entrar. Esto sigue siendo una tabla, ¿no? Entonces para que lo tengan en cuenta, y con esto ya podemos hacer diferentes tipos de también de operaciones, ¿no? Entonces obviamente de acuerdo también a la necesidad. Digamos, hasta aquí yo hice la tabla, pero ustedes le pueden incluir ahí para que ustedes puedan entonces realizar diferentes tipos de ¿cómo es que se llama? De operaciones. ¿Cuáles operaciones? Las operaciones de bases de datos. Las operaciones de base de datos, como el tema de suma, como el tema de contar y demás, que es lo que estaremos pues viendo, Dios mediante, en la próxima sesión. Entonces eso, digamos, es lo que quería, digamos, explicarles al respecto, digamos, lo que es el tema de buscar en la horizontal, buscar en la vertical. Siempre debemos entonces hacerlo de esa manera, pensando que si es buscar en la vertical, primero me va a buscar por filas y después entonces por columnas, y si es en la horizontal, primero pues por las columnas y después por las filas, o sea, va a tener su orden. ¿Cuál es el orden que nos va a dar? Pues las fórmulas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros miramos acá
en lo que es el tema de buscar horizontal, des en cuenta que pues aquí la columna significa que pues si la vertical significa que el dato del valor buscado va a estar primero en las filas y después va a buscar en las columnas. Y aquí entonces primero va a buscar en las filas, el valor buscado va a estar en las filas, en las columnas, perdón, y después va a buscar la fila. Eso es lo que va a hacer. Entonces siempre tengan esto ahí en cuenta. Ustedes ahí lo tienen. Y con esto pues siempre vamos a tener, ya con esto yo personalmente he visto que las personas por fin entendemos que cómo funciona esta parte, ¿listo? Entonces ese es el propósito ese era digamos el propósito de esta sesión. No quiero digamos como avanzar porque pues vamos a mirar digamos en la siguiente, digamos con el tema de bases de datos, vamos a ver lo que es el tema de las funciones con base de datos. Entonces la base de datos va a ser esta, digamos, como tal, estos datos que se pueden ir añadiendo y demás, como los que ustedes tienen. Vea la ventaja de lo que tiene, que digamos, cuando ustedes manejan, así que acá se transformó, no ve C, sino ve fecha, venta de número, porque eso es lo que se genera cuando se hace una base de datos. O sea, se tienen siempre los mismos encabezados, aunque pues va teniendo en cuenta esa parte, ¿verdad? Cada vez que esto digamos así lo señalo. Entonces esto es una forma, mire, aquí para no tener que usar pues el vista, que también es válido, y el inmovilizar paneles, aquí también nosotros lo tenemos. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a hacer frente pues a lo que ya vamos a hacer en la siguiente sesión. Igual pues vamos a ver el tema de suma, máximos, mínimos, promedio, contar, o sea, son una de las que se va a utilizar, y en relación pues a lo que son cada una de estas bases de datos. ¿Listo? Bueno, vamos entonces en este momento, les voy a facilitar, permíteme, voy a facilitarles en este momento la lista de asistencia, y con eso entonces pues ya vamos haciendo. Listo, vamos entonces aquí, permítanme un segundito. Bueno, ustedes están viendo ahí lo que estoy haciendo, para poder entonces darles el link de asistencia. Recuerden que ya los videos ya los he subido, pues ahí están. Pues Dios mediante ya ahorita fin de semana lo subo, pues para no quedarle mal. Entonces es esa parte. Listo, ya. Listo, ahí está la asistencia. Sí, sí, déjame a ver, yo reviso porque es que me parece, ahí creo que tuve ahí un inconveniente, creo. Entonces vamos a ver, sí, voy a ver porque sí también estuve ahí mirando eso. Igual pues ahí seguimos con el mismo de las clases. Déjame, yo miro, si no entonces ahí también les pongo un video para reemplazar, porque la clase 2 es cuando iniciamos todo lo del tema de las tablas dinámicas. Entonces ese video yo lo tengo listo, agradeciéndoles de antemano por la presencia el día de hoy, agradeciéndoles pues también por la paciencia, porque pues sí, tú ves eso. Carol, ¿tú vas a decir algo? Bueno, listo, gracias a ustedes, y espero que sea esto pues para su conocimiento. Entonces nos estamos viendo el día jueves, Dios mediante. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Listo, gracias a todos. Entonces sí, estamos hablando aquí, yo voy a parar la grabación.